por un motivo fundamental, y es porque ha aportado la financiación necesaria para financiar ese enorme ritmo de crecimiento de la economía española. Hemos de recordar que en promedio más o menos, en la década que transcurre desde 1995 casi hasta el 2007, algo más de una década, por término medio la economía española casi ha crecido en términos reales al 4% al año, que es una tasa muy por encima de nuestros socios comunitarios. Ese fuerte ritmo de crecimiento ha tenido que ser financiado. El ahorro nuestro es insuficiente para financiar la inversión y por tanto han sido los mercados europeos sobre todo los que han aportado el ahorro para financiar el crecimiento. En definitiva, que la economía española se ha desarrollado mucho desde el punto de vista financiero y que la integración financiera, es decir, el hecho de que no haya barreras a los flujos financieros entre países y por tanto que Europa haya aportado esos fondos, ha sido muy importante. Además del euro, por supuesto, que es un shock positivo fundamental para la integración financiera, hemos de recordar que en el año 99 la Comisión Europea aprobó un plan muy ambicioso llamado el Plan de Acción de los Servicios Financieros, cuyo objetivo precisamente era conseguir, en su día decía a finales de 2005, un mercado único de los servicios financieros. Evidentemente el mercado no es único, pero cada vez se acerca más ese concepto de mercado integrado. Entonces en el observatorio, en la parte final, lo que cuantificamos fue cuánto ha crecido España gracias al desarrollo financiero, en primer lugar, y España creo recordar que ha sido el país que más se ha beneficiado del desarrollo financiero, y en segundo lugar, y de ese desarrollo financiero, cuál es la contribución de la integración financiera. Y ahí el dato era que el PIB de la economía española, en el periodo 99, que es cuando se aprueba ese plan de acción de los servicios financieros y cuando nace el euro, de ese momento 99 hasta el 2007, la aportación fue de casi 0,5 puntos porcentuales, que son unos cuantos miles de millones de euros. En ese propio observatorio hay una sección muy importante donde analizábamos, además de indicadores de integración en sentido estricto, hay otras dimensiones muy relacionadas con la integración, como por ejemplo es la evolución de la rivalidad competitiva en los mercados y la evolución o las ganancias de productividad y eficiencia. Y en esa parte hay un cuadro, lo tengo en la mente, muy interesante, donde lo que hacíamos era medir cuánto ha crecido la productividad del trabajo del año 99 al 2007, el 99 es el punto crítico porque es el euro y es el plan de acción de los servicios financieros, hasta el 2007, decía, cuánto ha crecido la productividad del trabajo en el sistema financiero español, en el total del sector privado de la economía española y exactamente lo mismo en los países de la eurozona, en el área del euro. Y el dato era que en promedio en España la productividad del trabajo del sistema financiero ha crecido casi el 7% anual. Ese es un dato que contrasta con el 2,5% de la eurozona. Estamos hablando de una tasa que casi que triplica la media de la eurozona. Y en segundo lugar, muy importante, ese 7% contrasta radicalmente con una tasa que no llega al 1% en el sector privado de la economía española. Recordemos que una gran deficiencia de la economía española, de este modelo de crecimiento reciente hasta el 2007, que ya se ha roto, era que era un crecimiento muy intenso, con mucha creación de empleo, pero con modestísimos crecimientos de la productividad. Bueno, pues el sistema financiero español era la excepción, con un crecimiento de casi el 7% anual en productividad. Parte del observatorio se dedica a construir indicadores de internacionalización, sobre todo en el caso concreto de la banca. Hay que recordar que el énfasis se pone en la banca porque el sector bancario, en el caso español, ocupa un porcentaje muy grande del total del sistema financiero español. Bueno, pues los indicadores que construimos lo que mostraban era que, en primer lugar, en la última década el grado de internacionalización ha crecido drásticamente en España. Aquí distinguíamos dos dimensiones del fenómeno. Hay que distinguir entre lo que es la internacionalización de lo que es la apertura externa, están relacionadas pero no es lo mismo. Internacionalizarse es invertir fuera, la apertura externa es abrir el mercado a financiación externa. En ambos casos, tanto la internacionalización como la apertura ha crecido mucho en los últimos años, pero los niveles actuales están muy por debajo de la media europea. Por tanto, es un reto a asumir para el futuro. Yo creo que si los mercados avanzan hacia mayor integración y si hay más rivalidad competitiva en la banca europea, no hay más remedio que incrementar todavía más el grado de apertura e internacionalización de la banca española. Bueno, la verdad es que en este momento es bastante complicado hacer una recomendación porque todavía no sabemos ni la magnitud ni la duración de la crisis. Es una incógnita, ni siquiera hay consenso en las estimaciones de previsión. Recordemos que hasta hace unas semanas la previsión de la tasa de paro de la economía española era del 17% a final de año y el primer trimestre ya nos ha sorprendido la EPA con un dato por encima del 17%, por tanto es muy difícil aventurar previsiones. No obstante, me atrevería a decir lo siguiente, como alguna recomendación genérica. En primer lugar, yo creo que experiencias como la reciente cumbre del G20 en Londres es muy importante. Lo que se ha demostrado es que las políticas aisladas nacionales no son efectivas, eso crea
protección a nivel nacional, pero no contribuye al crecimiento global. Además, se ha demostrado que iniciativas partidistas, nacionalistas, lo que han creado es un problema de competencia desleal entre países. Recordemos que cuando un país incrementa, por ejemplo, la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos y otro no lo hace, el ahorro se va hacia el país más seguro, luego está deslocalizando artificialmente el ahorro, luego eso es malo. Con lo cual, la primera recomendación es seguir con iniciativas globales como la del G20 y estoy convencido que por ahí vamos a caminar. Y segundo tipo de recomendaciones, más centradas en el caso concreto de la banca, yo creo que en este momento, con morosidades crecientes y no sabemos hasta dónde está el techo, es muy importante ganancias de eficiencia y recorte de costes. Y estoy convencido que a lo largo del año y el año que viene vamos a asistir a cierre de sucursales bancarias porque no hay más remedio que cerrar sucursales para recortar costes. Tercero, estoy convencido que va a haber una reestructuración del sector. ¿Qué significa eso? Significa que el número de entidades en España es excesivo y por tanto estoy convencido que va a haber más fusiones bancarias. Hasta ahora un problema que se ha revelado muy importante es la gran concentración del riesgo por concentrar mucho la actividad bancaria en un sector, el ladrillo. Estoy convencido que las entidades bancarias han aprendido del pasado y que por tanto van a tener que reestructurar sus balances intentando reducir el peso del ladrillo en favor de otros sectores con capacidad de generar valor añadido. Muy importante también, se ha revelado insuficiente las políticas de control del riesgo, tanto riesgo de crédito como riesgo de liquidez de las entidades financieras. Estoy convencido que los modelos van a cambiar, que se va a hacer un seguimiento más estrecho del riesgo y una valoración mucho más acertada. La verdad es que no me atrevería a hacer más recomendaciones porque, insisto, está el grado de incertidumbre sobre la magnitud de la crisis y sobre la duración que es bastante difícil hacer un pronóstico.